Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir pues la palabra que el Señor pone en nuestra mente y que podamos ser bendecidos a través de ella. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Habacuc. Vamos a leer una porción de este libro, Habacuc capítulo 2. Vamos a leer únicamente el verso 3. Habacuc capítulo 2, verso 3. Dice así la palabra del Señor: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das para poder escuchar tu palabra, para poder meditar en ella. Ella misma dice que si nosotros meditamos de día y de noche, vamos a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de un río, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Yo te pido que esta palabra sea de gran bendición para mis hermanos, que podamos aprender a esperar en ti, aprender a esperar en tus tiempos. Bendícenos en esta hora, Señor, bendícenos con esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, esta es una respuesta que Dios le da al profeta Habacuc ante las súplicas que él estaba teniendo fervientemente con él. Habacuc estaba en una situación completamente desesperada. Quizás él oraba, pasaba un día, 2 días, una semana, un mes, meses, y él no veía respuesta. De hecho, si nosotros vemos el inicio del libro de Habacuc, es un libro muy pequeño, pero ahí nosotros podemos darnos cuenta en los inicios, en el primer capítulo, la desesperación que estaba viviendo él. Si nosotros vemos en el verso 2 del capítulo 1, le dice a Dios, o sea, está orando y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es decir, estaba viviendo Habacuc una situación muy, muy difícil. En el círculo social o en el entorno en el cual a él le tocó vivir, estaba siendo presa de la violencia, de la injusticia. Y él ya estaba desesperado de esa situación. Por eso es que le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo, Señor? Si usted cree que es el único que se desespera cuando ora, no se crea único, hermano. Grandes hombres de la palabra, que vienen en la palabra de Dios, sintieron lo mismo que muchas veces nosotros sentimos. Pensamos que Dios no nos oye, pensamos que Dios está ajeno a nuestra situación que vivimos. Y Habacuc estaba así. Llegó el clímax de ese sentir de él delante de Dios, y Dios le revela lo que él iba a hacer para poner fin a esa injusticia. Dios le da la visión de lo que iba a suceder para que esa situación se enderezara. Pero no era algo muy grato, déjeme decirle, no era algo muy grato lo que Dios pensaba hacer. Era una medida radical
para poder terminar con todo eso que sucedía. Dios le da la visión, pero también posteriormente, y lo que Dios le da en visión viene en los siguientes versos del capítulo 1. Ahorita no vamos a ver el remedio que Dios le da. Es un remedio realmente que yo creo que Habacuc hubiera dicho: ay Señor, pues mejor no, así déjanos. Pero Dios sabía que eso era el remedio para el mal que se estaba viviendo en aquel tiempo. Yo le invito a que después usted lea qué era lo que iba a pasar. Y Dios le dice a Habacuc, es decir, Dios le da la visión a Habacuc, pero le dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo. Dios le está diciendo: mira, esto es lo que va a acontecer, pero no porque yo te lo esté revelando, no porque yo te lo esté diciendo, significa que va a suceder ya en unos segundos, en unos minutos. No va a ser así. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo. Es decir, yo te estoy dando la visión, pero tienes que seguir creyendo, tienes que seguir pidiendo, tienes que seguir clamando para que en su tiempo se cumpla esto. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos y nos desesperamos. Leemos las promesas de Dios a nuestra vida y queremos que en un momento Dios cumpla todo lo que Él da de promesa a nuestra vida. Pero aquí nosotros vemos cómo Dios le dice a Habacuc, dice: aunque la visión tardara por un tiempo. Es decir, espera. Si el Señor dice que Él te va a abrir puertas, Él lo va a hacer, pero no porque tú lo leíste apenas en su palabra significa que ya el día de mañana te va a abrir las puertas. O porque tuviste una oportunidad de desarrollar algo, de estudiar algo, y tú le pides al Señor y le dices: Señor, yo declaro que aquí dice que tú me vas a abrir puertas, Señor, y lo creo. No porque tú hagas esa oración significa que al día siguiente Dios te va a responder. No porque oremos por tus llagas hemos sido sanados significa que el día de mañana yo voy a amanecer lleno de energía y saludable. No porque el Señor diga en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, significa que ya mañana todos los de tu casa van a aceptar a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios nos está diciendo: aunque la visión tardare aún por un tiempo, es decir, aunque la palabra, la promesa esté dada, tienes que esperar por un tiempo. Y sigue diciendo: mas se apresurará hacia el fin. Mas se apresurará hacia el fin. ¿Hacia el fin de qué? Esa es la pregunta. ¿Hacia el fin de qué? ¿Hacia el fin del día? ¿Hacia el fin de la semana? ¿O hacia el fin de qué? Eso es en lo que debemos de meditar. Muchos no sabemos este pasaje y nos encanta. Pero debemos de meditar hacia el fin de qué. Y ahí es donde yo me puse a meditar, que no es hacia el fin del tiempo que yo quiero que suceda, sino es hacia el fin del tiempo que Dios establece. Dios tiene tiempos perfectos para cada cosa, hermano. Dios tiene tiempos perfectos para tu vida. Dios tiene tiempos perfectos para sus bendiciones. Dios tiene tiempos perfectos para que tú puedas escalar peldaños. Los tiempos del Señor son perfectos. Por eso aquí dice la palabra: mas se apresurará hacia el fin de los tiempos que Él establece. Hacia el fin del tiempo que Él establece.
Y nosotros tenemos grandes ejemplos en la palabra de personas que Dios les da promesas, Dios les revela sus propósitos, pero tuvieron que esperar. Por ejemplo, nosotros podemos ver la vida de José, este pequeño que desde su adolescencia Dios le muestra a través de sueños que él iba a ser una persona eminente, prominente. Pero antes de que sucediera esto, él tuvo que pasar por la esclavitud, tuvo que pasar por la cárcel. Y no fueron semanas, no fueron meses, fueron años, aproximadamente 15 años, para que Dios pudiera completar el propósito en su vida. Tuvieron que pasar 15 años para que aquel jovencito que había sido dejado en una fosa y vendido como esclavo a los mercaderes pudiera llegar a ser el segundo de Faraón. Necesitaba un proceso. Y lo mismo podemos ver en la vida de David. Dios lo manda a ungir y lo pone por rey de Israel, siendo él un adolescente. Dios le da una gran victoria contra Goliat. Y el pueblo se emocionó y le cantó y fue popular. Sin embargo, Dios dijo: sí vas a ser rey, pero no ahorita, no en una semana, no en unos meses, no en unos poquitos años. Tienes que esperar más de 15 años para que puedas ser el rey que yo quiero, el rey conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos da promesas, Dios nos da su palabra, Dios nos dice lo que va a suceder, pero dice: espérate hacia el fin, espérate ese tiempo. Y a lo mejor usted dice: pero ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué si Dios me está dando la promesa, por qué tengo que esperar tanto? Eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Eso es lo que nos cuesta muchas veces trabajo comprender. Ahorita se me viene nuevamente Noé a la mente. En estas últimas enseñanzas que hemos dado a través de estos medios, creo que al personaje que más hemos empleado ha sido a Noé. Quizás porque estamos como en los días de Noé. Pero Noé es un ejemplo también acerca de lo que yo les estoy diciendo. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Nosotros vemos cómo Dios, cuando determina destruir a este mundo, le da instrucciones claras a Noé de lo que él tenía que hacer. Fue preciso el Señor con las instrucciones. Mire lo que le dice Dios a Noé. Le dice: hazte un arca de madera de gofer. Es decir, no le dijo: pues ahí consigue madera, a ver de cuál consigues y hace el arca. No, él estaba diciendo de qué madera tenía que hacer el arca. Le dice: hazla de madera de gofer. Dice: harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. Algo así como decir, la vas a resanar con brea para que quede bien unida, sin filtraciones. Le vas a poner brea. Y luego también le dice: de esta manera la harás. Verso 15: 300 codos de longitud del arca y 50 de ancho y de 30 codos de altura. Es decir, le da medidas precisas. No le dijo: pues ahí hazle un cálculo para ver unos 1600 animales, a ver cómo te queda. No, Dios le da medidas precisas. Le dice: vas a de 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. Vea cómo Dios es específico con Noé.
Y luego además le dice, le vas a poner una ventana, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Es decir, pues, haz una ventana, las ventanas que tú quieras. No, Dios es específico y dice, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Es decir, Dios da instrucciones claras acerca de esto. Y bueno, después podemos ver cómo también le dice cómo iba a seleccionar las especies, que tenía que llevar alimentos para todos, para su familia, para él y para los animales. Dios les da instrucciones de todo esto. Y después también añade en el verso 4 del capítulo 7, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y le especifica los días que iba a tardar el diluvio. Se lo especifica, 40 días y 40 noches. Toda la visión estaba clara. Todos los detalles estaban completos. Pero también al final, regresemos al capítulo 6, verso 18, le dice, mas estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. Y sabe que ahí ya no le dijo cuándo. Ahí ya no le dijo cuándo. Solo dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, pues Noé se puso a hacer manos a la obra. No nos dice la Biblia en qué tiempo hizo el arca. Lo único que nos dice es que Dios da la orden cuando ya el arca estaba terminada y le dice, entra al arca, tú y todas las especies. Y estuvieron 7 días ahí esperando en el Señor, esperando hasta que se suelte el diluvio. 40 días y 40 noches, como Dios lo había prometido. Pero ¿sabe qué? Ahí no acaba la cosa. Bueno, ok, ya Dios nos mantuvo a flote en el arca. Ya no hay rastros de vida en toda la tierra. Todo está cubierto de agua. Señor, ya acabó la visión. ¿Puedes establecer ahora el pacto? Tranquilo. Ahí es lo que viene, ¿verdad? Yo no te dije que después de los 40 días iba a establecer el pacto. Ahora tienes que esperar ese tiempo que Dios siempre da. Esa prórroga que Dios da para cumplir sus promesas. Dice el capítulo 8, verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Tuvieron que esperar un tiempo para que descendiera el nivel del agua y pudiera reposar el arca en uno de los montes más altos de la tierra en aquellos lugares. Y ahí esperó. A lo mejor Noé pensó, no, pues ya ahorita se baja el agua en unos 3 días. Ajá, sí, 3 días. Bueno, pasaron muchas cosas, pero no vamos a entrar tanto en los detalles. Lo cierto es que vámonos al verso 14. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
¿Cuántos meses pasaron del séptimo mes, cuando el arca encalló en el monte Ararat, o en los montes Ararat, hasta que la tierra se secó completamente y Dios les dice, pueden salir? ¿Cuántos meses pasaron, hermano? 7, era el mes séptimo. 8, 9, 10, 11, 12, 1 y 2, mínimo otros 7 meses tuvieron que esperar. Imagínense, 7 meses tuvieron que esperar adentro del arca. No fue fácil. Contarlo en un capítulo es muy fácil, pero imagínense vivirlo. 7 meses todavía ahí adentro del arca. Fue una tarea titánica para Noé, para su familia, para sus hijos. Pero ellos permanecieron firmes. Y cuando ellos bajaron del arca, entonces Dios estableció el pacto. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Sabemos que se van a cumplir porque así lo dice Habacuc. Vamos a regresar a Habacuc. Habacuc, capítulo 2. Dice la palabra, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Tú puedes quizás estar clamando al Señor, Dios mío, sáname, quítame esto que yo siento, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Tú eres mi sanador y estás orando, declarando lo que la palabra de Dios dice, pero tenemos también que esperar en el Señor. Por eso David exclamaba, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. David conocía y sabía todo esto, que las promesas se cumplen, que las promesas son reales, pero tenemos que esperar pacientemente, y eso es lo que a veces no nos gusta a nosotros, esperar pacientemente. Pero hoy el Señor te está diciendo, se va a cumplir. No creas que no me acuerdo, se van a cumplir esas promesas. Dice, no mentirá, aunque tardare, espéralo. Aunque la promesa tarde, espéralo. Señor, ya tengo años pidiéndote por mi esposo. Ya tengo años pidiéndote que lo saques de ese vicio. Señor, te estoy pidiendo por mis hijos, Señor Dios. Te estoy pidiendo por esta situación que pasa en mi trabajo. Te estoy pidiendo por salud, Señor, y no veo respuesta. Dios está pronto para socorrernos, hermanos. Solo espera en Él. Así dice la palabra, aunque tardare, espéralo, espera en Él, porque Él no miente, Él no falla, Él es fiel, hermano. En Él no hay sombra de variación. Si Él dijo, lo hará, porque dice su palabra que todas sus promesas en Él son ciertas, son amén. Cuesta trabajo, sí, pero es necesario. Usted quizás va a decir, pero entonces, ¿por qué Dios me hace sufrir tanto? ¿Por qué Dios me hace sufrir tanto? No es que nos haga sufrir. Él no quiere que suframos. Él quiere enseñarnos algo a través de ese proceso. Él quiere enseñarnos algo a través de lo que sucede en nuestra vida. Él quiere enseñarnos algo a través de esa demora. Él no es ajeno a tu sufrimiento. Él no es ajeno a tu dolor. ¿Quieres ver por qué permite que pasen tiempos antes de que se cumpla lo que Él dice? Yo te invito a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8.
Vamos a leer en el verso 2. Dice así la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios le está diciendo al pueblo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Dios. Los momentos de espera son para recordar cómo Dios se ha manifestado a nuestra vida en tiempos pasados. Cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, a veces nos desenfocamos y olvidamos lo que Dios ya ha hecho en otras ocasiones con nosotros. Pero Dios da estos tiempos para que nosotros recordemos que si en otro tiempo Él nos ha ayudado, lo va a volver a hacer. Él no desampara la obra de sus manos. Él no desampara la obra de sus manos. Te tiene esculpido en la palma de su mano. Acuérdate que eres como la niña de sus ojos, dice su palabra. Él no se olvida de nosotros, pero sí quiere que, así como en otro tiempo Él fue con nosotros, lo recordemos, para que nuestra fe no falte. Dice más adelante en este verso, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón. Ese tiempo es para ver si en realidad pruebas que confías en Él, pruebas que te afirmas en su palabra, pruebas que en verdad te afianzas en sus promesas. Para eso es ese tiempo, hermano, para hacerte madurar. Dice que Él pasó al pueblo 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. A nadie nos gusta que nos prueben, hermano. Cuando en las escuelas nos decían vas a tener examen, temblábamos. Y más cuando era un examen sorpresa, una prueba sorpresa. A nadie le gusta, pero son necesarias las pruebas para promoverte. Si no te hacen pruebas, si no pasas exámenes, no puedes promoverte al siguiente año, no puedes avanzar en lo que estás haciendo. Tiene que haber pruebas, dificultades para que puedas ir progresando, puedas ir avanzando, puedas seguir hacia la meta. Vamos entendiendo entonces cuál es el propósito de que Dios te da una promesa y tarda en cumplirla. Dios podía haber introducido al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán en menos de 2 semanas. Hubieran llegado en 2 semanas a Canaán. Pero tardaron 40 años, hermano, y aquí nos está diciendo por qué. Aquí nos está diciendo por qué. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a guardar o no sus mandamientos. Yo lo que te recomiendo cuando estés en el momento de espera, que permanezcas confiado, a menos que Él te dé una indicación, pero permanece confiado, quieto, esperando en Él. Espera en Él. Él es lo que está buscando, que guardes sus mandamientos en ese tiempo, que no te desesperes, que deposites tu confianza en Él. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le da una promesa
de un hijo. A los 75 años de edad, Dios le da una promesa de que él iba a tener un hijo, aunque su mujer fuera infértil, aunque él ya estuviera avanzado en años. Y Abraham la creyó. Abraham la creyó. Pero se desesperó. Se desesperó. Y entonces tomó el consejo de su mujer. Tomó a la sierva, embarazó a la sierva y tuvo un hijo con él, con ella. Ese no era el propósito de Dios, ese no era el propósito de Dios. Tuvo un hijo, sí tuvo un hijo, pero no conforme al propósito de Dios. Dios le dijo, te tenías que esperar 25 años, te tenías que esperar el tiempo necesario. ¿Por qué te adelantaste? ¿Por qué te adelantaste? ¿Por qué lo quisiste hacer a tu manera? ¿Por qué lo quisiste hacer con tus propios recursos? ¿Por qué quisiste seguir el consejo de hombres? Ay, hermano, estas enseñanzas tan básicas que muchas veces ya las hemos escuchado, pero que también son difíciles de obedecerlas. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Le estamos pidiendo, quizás tu jovencita, le estás pidiendo el hombre de tu vida a Dios. Estás esperando, pero de momento se te aparece un filisteo y dices, pues creo que este es, Señor, este es. Y ahí vas. Y después te das cuenta que es Ismael, no es lo que Dios quería para ti, no es Isaac, es Ismael. Y tristemente vas a lamentar por esto, pero ya no puedes regresarlo al vientre. Ya no lo puedes regresar. O a lo mejor es algún jovencito también de la congregación y tú dices, ay, es cristiano, pues no trabaja, pero pues es cristiano, ¿no, mamá? ¿No, papá? Pues ¿qué importa? No, hija, pero es que es bien flojo, date cuenta. Y no, mamá, pero ahí se va a componer. Y te das cuenta al paso del tiempo que no es realmente el Isaac que Dios te prometió, es Ismael. Estás pidiéndole a Dios un trabajo, pero no llega el trabajo. Te recomiendan un trabajo, pero tú dices, pues como que no me conviene, no es lo que yo esperaba. Está ocupándome tiempo precioso que era para Dios. Pero pues algo es algo y dices, pues está bien, Señor, y todavía le das gracias a Dios y le dices, aquí voy, y con el paso del tiempo te empiezas a enfriar, te da flojera leer la Biblia, te da flojera orar, ya no quieres ir a la iglesia, empiezas a tener problemas y entonces te das cuenta de que no era Isaac. Era Ismael. Ismael siempre se va a tratar de adelantar en tu vida, hermano. Ismael siempre va a tratar de tomar la delantera en tu vida. Te desespera la situación económica y empiezas a hacer negocios, pero no son negocios que estén respaldados en la voluntad de Dios. Y quizás empiezas a ganar dinero, pero te das cuenta que eso no es de Dios, porque sabes que son quizás cosas chuecas. Y te das cuenta que es Ismael que te va a traer problemas y te arrepientes. Pero quizás ya hay algo que está ahí estorbándote. Y así podemos decir de muchas cosas. Ismael siempre se va a tratar de adelantar, siempre va a tratar de ganar el terreno. Ismael siempre va a tratar de llegar antes que la promesa. Yo hoy te pido que cualquier cosa que le pidas al Señor y que sabes que Dios te prometió en su palabra que Él la va a cumplir, esperes en Él, esperes en Él. Nuevamente vamos a leer Habacuc.
Dice la palabra, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Es decir, cuando Dios crea que son ya los tiempos en los cuales tú superaste la prueba, entonces dice, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, sin duda vendrá y no tardará, sin duda vendrá, hermano. Que en esta hora, si tú tienes alguna petición que has clamado por ella durante años y que no ves respuesta, no te desesperes. No te desesperes. En Dios está nuestra vida. Dile, Señor, como decía David, mis tiempos están en tus manos, Señor. Mis tiempos están en tus manos. Así dile al Señor, sea cual sea tu necesidad, ayúdame a esperar en ti, Señor, conforme a tu benevolencia. Quiero esperar en ti, Padre. Que no me gane Ismael, que no se adelante Ismael, Señor. Quiero seguir esperando a Isaac. No importa que pasen 25 años, Señor. Quiero seguir esperando la promesa. Quiero seguir esperando la promesa, porque va a ser de gran alegría, va a ser de grande gozo, va a ser de gran satisfacción, Señor Dios. Oh Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por darme fuerza para poderla exponer, Señor. Te pido que si hay alguno de mis hermanos que está también esperando en ti, Señor, le des paz, le des tranquilidad. Esta palabra quede tatuada en su mente y en su corazón. Y como tú le dijiste a Habacuc, espérala, porque vendrá, sin duda vendrá, sin duda vendrá, sin duda vendrá tu trabajo, sin duda vendrá tu liberación, sin duda vendrá la salvación para tus seres queridos, sin duda vendrá tu sanidad. Solo espera en el Señor y Él hará. Gracias por tu palabra, bendito Señor, que nos alienta a seguir confiando en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y estamos aquí para seguir compartiendo la palabra.